Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio a esta semana de conferencias con el tema cómo crear una atmósfera celestial en el hogar. Y vamos a mirar el primer tema en esta mañana que nos va a mostrar 4 cosas esenciales para que la atmósfera del hogar pueda ser una atmósfera celestial. Y antes de mirar lo que el tema nos presenta, les invito para que brevemente inclinemos nuestras cabezas y oremos. Querido Padre, gracias porque nos amas y gracias porque nos haces la invitación a que nuestros hogares sean un pequeño cielo aquí en la tierra. Por eso, querido Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe durante esta semana de conferencias y que cada tema que podamos ver pueda ser de gran beneficio y bendición para nuestras vidas espirituales, para nuestros hogares y para la iglesia. Que tú estés con nosotros y que tu Santo Espíritu dirija cada reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hablamos de atmósfera, lo primero que nosotros debemos mirar es qué es la atmósfera que nosotros tenemos. Cuando nosotros miramos el planeta Tierra, ¿cierto? Nosotros hablamos de que hay una atmósfera, ¿cierto? Y que hay como unas especies de capas en la atmósfera a determinado kilometraje. En la sabiduría de Dios, en la omnisapiencia de Dios, como un creador, como un diseñador, Dios estableció límites para cada cosa, ¿verdad? Y en la atmósfera tenemos diferentes secciones, ¿verdad? Tenemos algo que se llama troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Son como diferentes capas que hay en la atmósfera y que están para darnos a nuestro planeta como las condiciones atmosféricas donde nosotros podamos vivir, donde podamos movernos, donde podamos tener los elementos necesarios para que haya vida. Uno de los desafíos que el hombre ha tenido es buscar vida en otros planetas, buscar que hayan condiciones para la vida en otros lugares. Y es algo que no es fácil y que no es común encontrar. Y los hombres hoy en día en la NASA han invertido e invierten para encontrar esas mismas condiciones que tenemos en el planeta Tierra en otros planetas. Con la multitud de planetas que hay en el universo, es muy posible que lo haya, y por la fe que nosotros tenemos, sabemos que hay mundos con vida en otros lugares. Lo importante de la atmósfera es que Dios le creó las condiciones necesarias para que pueda haber vida. Tenemos en la atmósfera terrestre el nitrógeno necesario. Aquí nos presenta de que tenemos un nitrógeno del 78%, que tenemos un oxígeno del 21%, que tenemos un argón de un 1%, ozono de un 1%, hidrógeno de un 1%, metano, helio, elementos químicos que hacen que nuestro planeta sea habitable y nosotros podamos respirar sin ninguna complicación, sin ningún problema, y podamos tener un sitio habitable. Dios en su perfección lo creó así, y es necesario que nosotros entendamos que así como tenemos una atmósfera para que haya una vida saludable en el planeta, Dios también estableció una atmósfera para el hogar. La atmósfera que rodea las almas de los padres y madres llenan toda la casa y se siente en todo departamento del hogar. Dice el Hogar Cristiano en la página 12. El hogar debe tener también una atmósfera, condiciones saludables, condiciones ideales para que el hogar sea el mejor lugar del mundo. La atmósfera es la capa de gases que rodean un objeto celeste, como nuestro planeta Tierra, donde el conjunto de estos gases conforman el aire que nosotros respiramos, lo que mirábamos hace un momento. El hogar
debe ser hecho de todo lo que la palabra de Dios implica. Debe ser un pequeño cielo aquí en la tierra. Así de que a través de esta semana vamos a mirar qué elementos necesitamos y debemos tener para que nuestro hogar sea el lugar más agradable en la tierra. Porque como lo dice la hermana Guay, debe ser un pequeño ¿qué? Cielo aquí en la tierra. Debe ser un lugar especial, un lugar cómodo, un lugar donde nosotros podamos estar en armonía con nuestros semejantes. Entonces, tenemos 4 aspectos presentes en la atmósfera del Edén. 4 aspectos que había en ese primer hogar que Dios estableció, que fue el hogar entre ¿quién? Adán y Eva. Y habían 4 aspectos presentes, y es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Nuestra mayor preocupación debe ser construir una atmósfera familiar adecuada. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación? Construir una atmósfera familiar adecuada. Necesitamos que nuestros hogares sean hogares agradables, donde podamos sentirnos en confianza, donde podamos sentirnos cómodos, donde podamos experimentar la paz de Dios en el corazón. En el Edén, Dios creó uno de los primeros aspectos y creó un ambiente físico. Primera Génesis, el capítulo 1, el versículo 25 nos dice la palabra de Dios: y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, en gran manera. Dios creó el jardín del Edén como un lugar ¿qué? Bueno, en gran manera. ¿Qué sabemos nosotros que había en el jardín del Edén? ¿Qué podemos recordar de lo bueno que Dios había puesto en el jardín del Edén? ¿Qué había? Estaba el árbol del bien y del mal, dice la hermana. ¿Qué más había allí? Animales, la hermana Isabel. Había jardín, sí, habían flores, ¿verdad? ¿Qué más había en el jardín del Edén? Había árboles frutales, sí, muy importante. ¿Qué más? Había la posibilidad de hablar con Dios cara a cara. ¿Qué más había allí en el jardín del Edén? Un río hermoso. Un río hermoso, había agua, había manantiales de agua que son importantes para la vida, ¿verdad? Dice, también había el vigor, la energía, la fuerza, la vitalidad de ellos era algo... Había la buena disponibilidad del hombre, había salud, ¿cierto? Había salud. ¿Había cómo, hermano? Tranquilidad, ¿cierto? Dice, cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente ¿qué? Hermosa. Cuando la tierra salió de las manos del Creador, ¿era cómo? Sumamente hermosa, era preciosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas y colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. O sea, era un lugar que a la vista era como agradable, hermoso, perfecto. Era un lugar ideal. ¿Saben, hermanos, que el corazón de todo ser humano anhela el Edén? Anhela el jardín del Edén. Uno anhela un lugar de paz, ¿cierto que sí? Anhela un lugar de tranquilidad. Uno anhela árboles frutales, ¿cierto? Donde uno pueda comer. Y es llamativo cómo el ser humano, muchas veces sin conocer la palabra de Dios a profundidad, anhela y desea lo que el jardín del Edén nos presenta, porque en el corazón de cada ser humano existe el anhelo de ese plan original que Dios estableció en el principio. Los hogares de hoy debemos tener en cuenta que podemos crear una atmósfera física que pueda alcanzar
el ideal celestial. Y aquí la pregunta es esta: ¿qué podemos hacer en nuestro hogar para que físicamente pueda parecerse al jardín del Edén? ¿Qué cosas podríamos implementar en nuestros hogares para que nuestro hogar se asemeje físicamente al jardín del Edén? ¿Qué creen ustedes? Físicamente. ¿Qué podemos hacer? La hermana decía ahorita, ejemplo, que en la casa haya jardín, que hayan flores, que haya un huerto, que hayan frutas, que hayan verduras, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Que sea pasible. Que el hogar sea tranquilo, que el lugar donde vivimos pueda ser un lugar tranquilo, ¿cierto? Acogedor, cómodo. ¿Qué más podemos hacer físicamente en nuestras casas para que físicamente nos asemejemos al Edén? Que esté ordenado. Que esté ordenado, ¿cierto? Podemos imaginarnos que en el Edén había ¿qué? Orden, ¿cierto? Cada cosita estaba en su lugar. Sí. Que haya mucha comprensión y mucha tolerancia, porque a veces la falta de tolerancia lleva a que se vuelva un caos cualquier pequeñez. Ajá. Bueno, ese podríamos decir que es un aspecto más familiar en el hogar. Estamos mirando la parte física para que nuestro hogar se parezca, ¿cierto?, al Edén, al Edén. Que sea limpio, ¿cierto? Que sea limpio. Importante, ¿cierto? Estas cosas. Precisamente aquí. Que sea amplio. Está bien. Podemos hacer una lista como un acuerdo familiar para que hayan estas cosas. Aquí tenemos unas ideas: el orden, lo que decía la hermana, el aseo, la decoración de la casa, ¿cierto? Los colores que nosotros ponemos en la casa, ¿cierto? La iluminación, la ventilación, la música, ¿cierto? ¿Qué música había en el jardín del Edén? Los pajaritos, ¿cierto? Los patos, tantas cosas, ¿cierto? Había música en la naturaleza. La indumentaria que vamos a usar en nuestro hogar. Todo eso influye en la parte física para que nuestro hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Qué quería decir la mamá? Dice Elena que deben de haber muebles de varias formas, de varios tamaños, porque todo el mundo se siente cómodo en cosas diferentes. Así es. Entonces, podemos pensar en nuestros hogares y podemos pensar en qué adecuar en el hogar para que allí físicamente pueda verse la presencia de Dios. Sí, hermano, la presencia del Edén. Y lo que dio como alimento. En lo que dio como alimento. En abundancia. Amén. Y eso también hace parte, ¿cierto?, del Edén. Entonces, el primer aspecto, Dios creó un ambiente como físico. El primer aspecto, Dios creó un ambiente como físico, ideal para una atmósfera celestial. Segundo, Dios creó al hombre como perfecto. ¿Cómo creó Dios al hombre? Perfecto. Dios nos creó perfectos y para rodearnos de una atmósfera espiritual pura y santa. Dios nos creó perfectos para rodearnos de una atmósfera como celestial. Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, ¿cierto? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra nos creó. Los miembros de la familia pueden hacer del hogar un lugar donde edifiquemos nuestro carácter para el reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer de nuestro hogar? Un lugar donde edifiquemos ¿qué cosa? El carácter para el reino de los cielos. ¿Cómo podemos edificar un carácter? Dice, ¿qué puede hacer el esposo, la esposa y los hijos para hacer del hogar un lugar perfecto? ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos algunas ideas. Tener una vida devocional, personal, con Jesús. ¿Qué debemos hacer para que nuestro hogar sea santificado? Para que cada miembro de la familia
pueda crecer espiritualmente. Dice, tener una vida devocional, personal con Jesús. En el hogar cada uno debe estudiar la palabra de Dios. En el hogar cada uno debe meditar en los consejos de la palabra de Dios individualmente. Eso es muy importante. Hacer el año bíblico, leer libros de inspiración, tener un lugar especial de oración. En cada hogar debe haber ¿qué? Un lugar especial de oración, un lugar donde nosotros sabemos que es el lugar donde vamos a orar, que es el lugar donde vamos a encontrarnos con Dios dentro del hogar, para que podamos tener allí la presencia de Dios en el hogar. Muy necesario, porque Dios desea morar en cada hogar, ¿cierto? Tener un proyecto familiar de servicio al prójimo o a la comunidad. Dios no creó al hombre para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y cada familia debe tener un proyecto. Deberíamos tener algo para servir ¿a quién? Al prójimo, a alguien que lo necesita. Porque a veces tendemos a ser desafortunadamente muy egoístas y a pensar solamente en las cosas que nosotros necesitamos. Pero cuando yo miro un hogar que necesita ayuda, una familia que necesita ayuda, puedo proyectarme cómo servir y cómo ayudar también a alguien que lo necesita. Compartir en familia la lectura de libros como El hogar cristiano, Conducción del niño, Mensaje para los jóvenes, entre otros, ¿verdad? Compartir en familia consejos para que nuestro hogar pueda ser edificado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Necesitamos tener lecturas en familia donde cada uno aportemos y demos ideas, ¿sí? Dios nos creó con esa posibilidad de santificarnos y de mejorarnos a la imagen de Dios. Tercero, Dios creó el sábado como un recordatorio ¿de qué? De la creación. En el hogar nosotros debemos tener ese santo día para encontrarnos con Dios. El día de reposo fue dejado para que el hombre no olvidara al Creador de su vida y también de la familia. ¿Para qué fue dejado el día de reposo? Para que no olvidáramos ¿a quién? Al Creador de la vida. No podemos olvidarnos de Dios, de que Él es nuestro Creador. ¿Y para qué fue creado el sábado? Para recordar, para memorar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Su observancia le recordaría que el Creador será adorado por la eternidad. La entrada del pecado interrumpió los encuentros personales de Adán y Eva. ¿Qué día venía Dios a estar con Adán y Eva? En el Edén. El santo sábado era el día especial para ellos tener una comunión especial con su Creador, con su Hacedor. Y ese día, cada hogar debe de acercarse a la iglesia para tener un encuentro ¿con quién? Con Dios. Lo necesitamos, porque Él es nuestro Creador, ¿verdad? ¿Cómo pueden las familias hacer que el sábado sea un día de delicia y adoración? ¿Qué ideas tenemos nosotros para que el sábado en familia sea un día de qué? De delicia y de adoración. Tenemos unas ideas. Hacer todos los arreglos con tiempo para guardarlo adecuadamente, ¿verdad? Recordemos que el sábado es de puesta de sol a puesta del sol, nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Invitándonos a que cada sábado podamos tener la disposición de tener el sábado como un día para estar en familia, para acercarnos a Dios y para tener una comunión como familia más estrecha con Dios. Debemos hacer todos los preparativos ¿con qué? Con tiempo, ¿cierto? Para que el sábado sea un día tranquilo, donde no estemos preocupados por quehaceres comunes, por barrer, trapear, hacer la comida,
todo debe estar hecho ¿con qué? Con anterioridad, para que el sábado sea un día donde nos dediquemos a compartir con la familia y a estar en familia y a estar en la presencia de Dios. Tener una recepción de sábado amena y participativa, ¿verdad? Algo que se ha perdido es que ya los hogares adventistas muchas veces no hacen una recepción de sábado. Cuando yo estaba pequeño se cantaban himnos, ¿verdad? Se alababa al Señor durante unos 15, 20 minutos, cada cual elegía su himno favorito, preferido, y luego se tenía una meditación, orábamos y nos felicitábamos para recibir el Santo Sábado. Es algo que hoy se ha ido perdiendo con el tiempo y es algo que debe mantenerse. Hacer una recepción de sábado como amena y participativa. También hacer una comida especial para los sábados. Qué importante eso, ¿cierto? Que uno anhele la comida del sábado porque sea una comida como especial, diferente, agradable. Tener actividades en la naturaleza, ¿verdad? Salir juntos para la iglesia. Cosas que nosotros debemos planear para los sábados, para que sea un sábado como agradable, un sábado que sea una delicia. Visitar personas necesitadas para servir y evangelizar. ¿Qué día? El sábado, ¿verdad? Cuán importante. El cuarto punto con el cual vamos terminando dice: Dios creó el primer matrimonio impregnado de amor. ¿Cómo creó Dios el primer matrimonio? ¿Impregnado de qué? De amor. La unidad en el amor y el compromiso mutuo debe ser un reflejo de la unidad que el Padre y el Hijo tienen. Amén. Así como el Padre y el Hijo son uno, la familia es como una ¿qué? Unidad, ¿verdad? Donde compartimos esposo, esposa e hijos como si fuéramos un solo miembro, llenos de ¿qué? De amor. Después del pecado, el hombre tiene dificultades para amar. ¿Qué hizo el pecado? Afectó la naturaleza humana de tal manera que nos cuesta amar a las personas, porque el pecado nos ha vuelto egoístas para que pensemos en nuestras necesidades de una manera prioritaria. Primero yo, segundo yo y tercero ¿quién? Yo, muchas veces, cuando nosotros debemos estar dispuestos es a ¿qué? A amar, a tener por delante la felicidad de mis semejantes. Muchos al casarse se casan pensando que la pareja los va a hacer ¿qué? Felices, pero no se casan pensando en hacer feliz a la pareja. ¿Me hago entender? Porque somos egoístas y cuando se casan las personas quieren es que la otra persona los haga feliz, pero yo debo casarme es para hacer feliz a la otra persona. La regla de oro lo presenta y lo dice de esa manera, que lo que yo quiero que hagan conmigo es lo que yo debo hacer ¿con qué? Con los demás. Que la manera en que yo quiero que me traten es como yo debo tratar a mi semejante. Que la manera en que yo quiero que me hablen es como yo debo hablar a mi semejante. De estar más dispuesto a dar que a qué, que a recibir. Y en el hogar es una regla, la regla de oro que nos la presenta la palabra de Dios, muy valiosa, que como yo quiero que me traten en mi casa, yo debo tratar a los miembros de mi familia, de mi hogar. Es el deseo de Dios y es algo que nosotros debemos implementar en nuestra familia. Primera de Juan 4:19 nos dice, el pasaje que leíamos en la lectura bíblica: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios es porque Él ¿qué? Nos amó primero. Así que si yo quiero que me amen, primero yo debo de ¿qué?
de amar. Es el ejemplo que Dios nos dejó. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Y por eso yo debo estar dispuesto a dar amor, a compartir amor con mis semejantes, a compartir abrazos, a compartir cariño con mis semejantes. Para dar amor, yo necesito estar unido ¿con quién? Con Dios, porque Él es la fuente de amor inagotable. ¿Qué dice 1 Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que mi fuente de amor es ¿quién? Dios. Y si yo quiero que me amen, yo primero debo estar dispuesto a ¿qué? Amar. Si yo quiero que me abracen, yo primero debo estar dispuesto a ¿qué? Abrazar. Si yo quiero que me hablen agradablemente, yo primero debo hablar ¿cómo? Agradablemente. Debo tratar bien a mis semejantes. Dios puede pedirle al hombre que ame porque Él nos ama. La orden de Jesús es que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Es el deseo de Dios, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando usted ama? ¿Qué pasa cuando uno ama? El amor transforma, ¿cierto que sí? El amor transforma. Cuando yo amo, yo estoy dispuesto a perdonar. Cuando yo amo, yo estoy dispuesto a ayudar a la persona que amo para que crezca, para que mejore, para que se corrija, ¿verdad? Porque quiero verla como bien, porque amamos, porque queremos lo mejor para nuestros seres queridos. Y es algo que Dios quiere, hermanos, que nosotros implementemos en nuestra vida. El amor es esencial en la vida del ser humano y Dios creó en el Edén a la primer pareja llena de ¿qué? De amor. Y el amor es algo esencial en la vida del cristiano. Amor para dar, amor para compartir, amor para servir, amor para ayudar al que lo necesita. Lo necesitamos en nuestra vida. Los padres crean en extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar. ¿Quiénes somos los llamados a crear el ambiente en el hogar? Los padres. Hace un rato se mencionaba la necesidad de que nosotros demos el ejemplo. Los hijos son el reflejo de lo que son ¿quién? Los padres. Y como son los hijos, son los padres. Por eso el adagio popular, hijo de tigre, ¿cierto? Sale pintado, ¿cierto? La necesidad que tenemos nosotros de darle un buen ejemplo a nuestros hijos, porque nosotros somos los que damos ese primer paso, ese primer ejemplo para que nuestros hijos mejoren. ¿Cómo voy yo a decirle, hijo, no diga mentiras? Pero viene alguien a cobrarnos algo y le decimos, dígale que no estoy, ¿cierto? Lo muy común que se hace. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos cuando le decimos, no diga mentiras, pero lo mandamos a decir mentiras, ¿verdad? Por eso, hermanos, hay que aplicar el precepto y ¿qué? Y el ejemplo, hacerlo correctamente. Cuando los hijos ven que sus padres son unidos, se aman y se respetan, experimentan seguridad y confianza, especialmente en su relación con Dios y las personas. Amén. Necesitamos, hermanos, que esa sea nuestra experiencia. La atmósfera del último y eterno hogar. La palabra de Dios nos presenta, y con esto terminamos, que tendremos un lugar, una tierra nueva, donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. La atmósfera celestial estará disponible para nosotros nuevamente. Tenemos textos bíblicos, Isaías 65:17, Apocalipsis 21:1, nos presenta que Dios restaurará el ambiente físico. Amén. Dios restaurará ¿qué? El ambiente físico. En la tierra nueva, el león jugará ¿con quién?
con el Cordero, nos dice la palabra de Dios. En la tierra nueva habrá perfección en toda su extensión física. Allí tendremos el Edén restaurado. En la tierra nueva el Señor restaurará en el hombre la imagen perdida ¿de quién? De Dios. El ser humano será transformado a imagen y semejanza de Dios, de su Creador. Seremos plenos en aquel lugar. Nos dice 1 Juan 3:2 y Apocalipsis 22:14. También nos dice que restaurará la adoración cara a cara ¿con quién? Con Dios. Allí vamos a poder adorar a Dios ¿cómo? Cara a cara. Y será que de mes en mes, dice Isaías, y será que de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice ¿quién? Jehová. En la tierra nueva podremos adorar a Dios cara a cara. Y por último, restaurará por siempre la felicidad en el matrimonio. Amén. Plantarán viñas, dice la palabra de Dios, y comerán del fruto de ellas. Ya no sembrarán para que otro coma, sino que habrá paz en todo mi santo monte, dice Jehová. ¿Cuánta necesidad hay, hermanos, de que nosotros nos llenemos de la atmósfera celestial en el hogar? Que nuestros hogares sean un pequeño cielo aquí en la tierra. Que podamos disfrutar del hogar como el lugar más hermoso, más precioso. La entrada del pecado afectó la obra creadora de Dios. ¿Qué hizo la entrada del pecado? Afectó la obra creadora de Dios. El hogar edénico sufrió las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, pero Dios creó todas las condiciones para que los hogares de hoy puedan disfrutar del nuevo Edén restaurado en la tierra nueva. Si nosotros queremos, podemos hoy hacer que nuestro hogar sea un pequeño cielo. Mientras los hogares llegan a ese hermoso lugar, tienen la oportunidad de vivir en una pequeña escala las maravillas del cielo aquí en la tierra. Terminamos con este pensamiento del hogar cristiano en la página 484. La vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. Amén. ¿Qué es? Amén. La vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. Aquí nos preparamos para vivir en el cielo. La educación en la tierra es una iniciación en los principios del cielo. La obra de la vida aquí es una preparación para la obra allá. Amén. Amén. Qué lindo es saber que aquí nos estamos preparando para el cielo. Que nuestro hogar es la primera escuela donde nosotros debemos prepararnos para el reino de los cielos. Es una responsabilidad de cada padre, madre, hacer que la atmósfera del hogar pueda ser una atmósfera que inspire a nuestros hijos para anhelar la atmósfera celestial. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que podamos hacer de nuestra parte todo lo posible para que podamos en nuestro hogar hacer un Edén restaurado de lo que será la atmósfera celestial. Que el Señor les bendiga y que esto pueda ser una realidad en nosotros. Les invito a que nos coloquemos de pie y terminemos con una oración. Oremos. Amante Padre, buen Dios, gracias. Gracias por los consejos que nos das en tu palabra. Gracias porque dejaste, a pesar del pecado, las condiciones necesarias para que, si nosotros queremos, podamos hacer de nuestro hogar un pequeño cielo aquí en la tierra. Querido Padre, ayúdanos porque hemos sido negligentes. Ayúdanos porque hemos descuidado la necesidad de hacer que nuestro hogar sea un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de orden, un lugar donde pueda morar tu presencia
cerca de nosotros. Querido Padre, ayúdanos para que nuestros hogares puedan ser tocados por el Espíritu Santo y a través de esta semana de oración podamos poner en práctica todos estos consejos y podamos restaurar la atmósfera celestial en el hogar. Amén. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.